Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos cambiar o editar una forma mediante puntos en Microsoft PowerPoint. Por lo tanto, entraremos rápidamente a nuestro PowerPoint. En esta diapositiva que tenemos en blanco vamos a insertar una nueva forma, ¿vale? Vamos a elegir cualquiera de las que tenemos aquí, formas básicas, ¿vale? Y vamos a crear este triángulo. Si te fijas, este triángulo no tiene ningún tipo de modificación a no ser modificar el alto y el ancho de este elemento. Entonces, para coger y modificar o editar esta forma mediante puntos en PowerPoint, tenemos el apartado de formato de forma, y si te fijas aquí tenemos un apartado llamado editar forma. Aquí haremos un clic y vamos a modificar estos puntos. Entonces, por tanto, si tenemos que modificar este triángulo por alguno de estos puntos, cabe destacar que puedes hacer un clic sobre ella y vamos a editarlo un poquito hacia la derecha, pero también nos marca estos nuevos puntos, ¿vale? Que podemos ir modificando nuestra forma a nuestro gusto. Si nosotros lo que queremos es insertar o poder modificar libremente esta opción, PowerPoint nos brinda la posibilidad de hacerlo bastante fácil. Tú solamente tienes que dejarte, crear la forma como tú la quieres, y de esta manera tendrías ya una forma modificada, ¿vale? Totalmente desde PowerPoint, sin tener que utilizar ningún otro tipo de programa como es Photoshop o cualquier otro programa de edición de imágenes. Por lo tanto, así de sencillo es como podemos modificar nuestras formas en PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.